del día. A las 11:59 de esta noche, de este 11 de marzo, para comenzar el viernes 12 de mayo, deja de aplicar en Estados Unidos el llamado Título 42, que fue activado en 2020 como medida sanitaria temporal en este país para mitigar la propagación de la pandemia. Carlos Fernando, está usted en lo cierto, pues... Mayo. No, dije marzo. ¿Dijo marzo? Sí, no, Sí, corrijo. sí. Mayo, Mayo. 12 de mayo. Sí, señor. Hubo cambios en medidas migratorias en los Estados Unidos, el levantamiento del título 42 y se restablece el título 8 que históricamente ha determinado la gestión de migrantes hacia ese país y que autoriza a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a expulsar a cualquier persona que intente ingresar a ese país en condición de irregularidad. Es por esto que Colombia reitera su compromiso para abordar la migración desde un enfoque multidimensional en el continente de forma segura, ordenada, regular y basada sobre todo en el respeto de los derechos humanos. En esta medida, el país trabaja de forma comprometida en la protección de sus ciudadanos en el exterior a través de sus consulados y de forma coordinada con las autoridades de la región para este propósito. Hay que aclarar una cosa, Carlos Fernando, y es que este título, el levantamiento de este título del 42, no implica la apertura de fronteras, la exención de visados, la flexibilización de los procesos de regularización o nuevas medidas de reunificación familiar. Y recordar que el título 42 nace como una medida migratoria preventiva de los Estados Unidos sobre la salud pública debido a la pandemia del COVID-19. ¿Hay trino de Cancillería? Hay trino de Cancillería en el que dice lo siguiente, este trino: prestamos asistencia a 209 connacionales en condiciones de vulnerabilidad que arribaron al aeropuerto El Dorado proveniente de los Estados Unidos. Adelantamos gestiones de caracterización y apoyamos la atención humanitaria en coordinación con otras entidades nacionales. También recordar, Carlos Fernando, que esta fue una información que nos dio en días pasados el director de Migración Colombia, justamente aquí en los micrófonos del informativo Colombia Hoy Radio, en donde se aplicaba el piloto de retornados de los Estados Unidos al país, en donde él nos decía que había una diferencia de poblaciones que viajaban en esos aviones. Uno son las familias y otros aquellos colombianos que hayan cometido ilegalidades en Estados Unidos. También para aclarar, en Estados Unidos la migración es considerada como la inmigración. La migración de latinoamericanos o de cualquier persona de todo el mundo es considerada una ilegalidad. En Colombia eso no es un delito. Entonces, de ahí... Estados Unidos, sí. En Estados Unidos es así. Entonces, de ahí muchas noticias en torno a el regreso de los connacionales a nuestro país. Un tema complejo, y para hablar de este tema hemos contactado a esta hora en Colombia Hoy Radio a la ex canciller, a la ex ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, la doctora María Emma Mejía. Doctora María Emma, bienvenida a los micrófonos y a las cámaras de Colombia Hoy Radio. Buenos días, Carlos Fernando, a usted, gracias. Bien, doctora María Emma, ¿cómo analizar, cómo interpretar pues esta medida migratoria de Estados Unidos que afecta a millones de personas de todo el mundo, pero especialmente también a miles de colombianos, con este tema y el retorno que se ha registrado en esta semana en aviones, en esos vuelos acá a Colombia? Pues lamentablemente la crisis migratoria más dramática, dijéramos, en ámbito global es la de nuestro hemisferio, porque estamos viendo migraciones y cruces fronterizos entre Chile y Perú, la nueva estrategia por el Darién, que es ese tapón del Darién, que es prácticamente inabordable, lo fue por siglos, y ahora pues someter a los migrantes a cruzar el Darién, y por supuesto lo que es toda la migración centroamericana hacia México con camino a Estados Unidos. Entonces es una crisis de un volumen tal que creo que una vez se levanta el título 42, que tenía restricciones menores y en la cual soñaban los migrantes que era un mecanismo para por lo menos entrar y buscar el asilo en Estados Unidos, que estableció el presidente Trump hace 3 años. Los demócratas creo que reaccionaron y a eso pues tenían una fecha que es, como ustedes bien dijeron en la introducción, pues
a esta noche, a la medianoche de hoy. Es muy difícil y los volúmenes son enormes y no ha habido estrategia posible entre Estados Unidos y los países para acabar esa crisis, finalmente una crisis social, ¿no? No es otra la explicación a esa migración con estos volúmenes, ¿no? Uh-huh. Ahora, doctora Mejía, hay un tema a tener en cuenta y que sería bueno explicárselo así a quienes la escuchan, y es la posición que ha tenido que asumir el gobierno de Joe Biden, que pareciera encontrarse en una especie de encrucijada, ¿no? Si levantada el título 42, de todas maneras se siguen endureciendo las medidas en la zona fronteriza, es entonces de repente criticado por las bases de su partido. Pero si se flexibilizan es criticado por los republicanos. En ese sentido y desde su punto de vista, ¿se toman medidas acertadas desde el gobierno central de los Estados Unidos? Es que usted tiene toda la razón, él está en precisamente ese es el término, es una encrucijada. El volumen es tal y la magnitud y la posibilidad de diferenciar entre recibir a un migrante como asilado, es decir, tiene que comprobar que puede haber abusos a su seguridad personal, derechos humanos en su país. Entonces, lo que quieren es endurecer ese mecanismo, dijéramos, de la concesión del asilo. Y la deportación que tiene muchos cuestionamientos desde el punto de vista humanitario, lo sentimos con el vuelo y los migrantes colombianos que regresaron ayer, que fueron devueltos al país en unas condiciones bastante duras, ¿no? Entonces, en un año preelectoral es imposible que haya como esa claridad. Fíjese que el gobierno de Colombia fue muy sensible a la solicitud, como lo ha sido el de México, de prácticamente bloquear todos esos migrantes regresan a México, ¿no? Y probablemente no regresen de México a sus países de origen, llámese Centroamérica o Suramérica, que ahora tiene una migración grande. Entonces, la mayoría de los países fue generosa con el presidente Biden, el presidente Petro lo hizo así, con la posibilidad de la apertura de este centro migratorio en el Darién, como lo va a hacer Guatemala, para ver si antes de que el migrante llegue a México o intente cruzar la frontera, y el Darién, que es tan peligroso, puedan establecerse las condiciones de si tiene un familiar, si ese familiar lo solicita y lo autoriza, dijéramos, a que lo va a acoger en el Darién, ¿no? Entonces Colombia en eso está buscando un mecanismo para cooperar en ese proceso migratorio que prácticamente es inevitable, ¿no? Doctora María Emma Mejía, así como usted lo menciona, estos centros o puntos de atención que el gobierno del presidente Gustavo Petro está instalando allí justamente en donde las personas toman esa decisión de pasar la frontera, eso indica que el gobierno lo que busca es que el migrante, toda aquella persona que quiera salir del país, lo haga de una manera segura. Y en donde prevalezcan los derechos humanos. ¿Cómo usted ve ese panorama internacional frente a las decisiones que está tomando el gobierno del presidente Gustavo Petro? Pues creo que Colombia ha sido primero un país muy generoso con la migración. El hecho de que tengamos 2 millones, un poco más de 2 millones de refugiados, que hayamos acogido a tanto venezolano que ha cruzado la frontera, es un acto reconocido por todos. Las Naciones Unidas, entre ellos, pues ha avalado este mecanismo y esta generosidad de Colombia. Pero ahora la posibilidad de cruzar el Darién a riesgo enorme de la vida de niños, de la vida de mujeres y familias enteras en un ámbito que es dramático y afectando lo que es ese tapón es tal vez uno de los tesores desde el punto de vista ecológico, porque ha estado prácticamente cubierto todos estos años por su dificultad de tránsito. Creo que el acuerdo al que llegó Colombia, nuestra Cancillería, el presidente Petro con los Estados Unidos, tanto nosotros como Guatemala, de permitir ese centro,
podría empezar a regularizar lo que es esa migración. Cuando uno ve Necoclí o todos esos municipios, esa salida al mar por el lado de Antioquia o el cruce hacia el Darién, pues se da cuenta del volumen, ¿no? Allá están no solo colombianos, sino muchos otros migrantes, haitianos, por supuesto, venezolanos, hasta asiáticos, ¿no?, que cruzan por allí. Entonces creo que es lo que toca, ensayarlo. El propio presidente Biden lo dijo ayer, no va a ser fácil, al principio puede ser el volumen muy grande, y yo creo que Migración Colombia pues está intentando buscar mecanismos para facilitar, para legalizar un poco esta migración, y porque a la final son los coyotes y son los intermediarios los que salen ganando, porque nadie se va solo, a menos que un coyote o que uno de estos personajes son mafias también, lo que nos está ocurriendo. Doctora María Emma, el tema de, como usted lo acaba de indicar, esas organizaciones multinacionales del crimen que están jugando con la necesidad humana. ¿Por qué se está presentando estos flujos migratorios tan altos? Cuando usted ejerció la Cancillería, se hablaba, y pues desde los años 70 y 80, del famoso hueco, yendo hacia Estados Unidos por la frontera con México. Pero lo que hemos visto en los últimos años y después de pandemia es algo que no se había visto en muchos siglos, tal vez. Totalmente, yo coincido con usted, Carlos Fernando. Yo creo que es un tema que tiene que ver con la inestabilidad, la dificultad social, dijéramos, de estos migrantes. Cuando uno arriesga la vida en esa forma para llevarse a su familia y a sus hijos que pueden morir en el intento, el calor, por ejemplo, que hacía ayer en esa frontera del Paso y las filas enormes, lo que va a ser el día de hoy es impresionante. Ellos con la esperanza de que si son admitidos en lo que queda del título 42, pues están en suelo americano, de todas maneras, así estén detenidos. Entonces, creo que las condiciones socioeconómicas, las condiciones políticas en ocasiones han hecho que esta migración se acelere dramáticamente, ¿no? Usted tiene razón, es que los volúmenes son, inclusive de colombianos, son volúmenes muy, muy altos que no habíamos visto antes. Doctora María Emma Mejía, se restablece el título 8, que es esa política migratoria, la más dura, por decirle de cierta manera, que le permite a los Estados Unidos expulsar a cualquier persona que ingrese de manera irregular a ese país. ¿Qué mensaje darle y enviarle a aquellas personas que en este momento están pensando en irse hacia los Estados Unidos de manera irregular? No hacerlo. Yo creo que hay que ser categórico en ese mensaje, hay que colaborar, hay que ver si la velocidad en el establecimiento de estos centros migratorios es tan ágil como nos lo explicó aquí en Colombia, Mallorca, el director, dijéramos, de migración de Estados Unidos, que ese centro se va a establecer muy pronto para que empiecen los papeles, la solicitud. Si usted tiene un familiar en Estados Unidos, pedirle a ese familiar que ya está legal y establecido allá, su hijo, su padre, su hermana, de alguna forma pedirles que sea solicitado y que el trámite lo intente hacer legalmente. Sé que eso es muy difícil porque volvemos a lo mismo, si uno arriesga todo por cruzar es porque su situación tal vez socioeconómica, que yo creo que es el mayor impacto, sea impedirle o sugerirle que no se arriesgue y que no invierta su fortuna, porque muchos de ellos invierten lo poco que tienen en pagárselo a alguien que, engañándolos, pues va a decirles esto es una cosa que en 15 días usted está en Estados Unidos, ¿no? Entonces se han ensayado muchos mecanismos. El presidente de México y los Estados Unidos ayer sostuvieron una conversación telefónica amplia para establecer en qué forma ese refugiado intenta regresar vía México otra vez a sus países, pero por el momento de nuestros connacionales, primero lo que se está haciendo es ayudarlos al ser deportados, como nos está pasando. Esto va a seguir, van a ser muchos vuelos los que vamos a recibir de migrantes. Entiendo que ya vamos en una cifra cercana a 15,000 connacionales que han sido deportados. Entonces, ¿para qué gastarse su
sus recursos en algo que finalmente lo va a devolver en unas circunstancias que que me parecen aterradoras, porque no son ningunos delincuentes para volver como los están trayendo, ¿no? Uh-huh. Doctora María Emma, una última, antes de dejarle ir y agradecerle por estar con nosotros. ¿Cómo entender, usted ya más o menos algo decía al respecto ahorita, pero para profundizar en ello, cómo entender algo que se podría leer como un fenómeno contradictorio? Porque estas medidas, si bien lo que buscan es organizar el proceso migratorio, ordenar cualquier fenómeno migratorio, terminan siendo contraproducentes porque dicen algunas voces que opinan al respecto que endurecer la medida lo que genera es que los migrantes se expongan a mayores riesgos y que está probado que esto también impulsa a que aumente el tráfico de personas. ¿Cómo entender ese fenómeno que parece contradictorio? Que el orden migratorio termine exponiendo más aún al migrante porque termina decididamente cayendo en manos de traficantes de seres humanos. Claro, usted tiene razón, pero no hay que olvidar que el título 42 fue una medida transitoria y el error, yo creo, cometido fue que esa transitorialidad se ha debido suspender me corrige su corresponsal en Estados Unidos que nos estaba acompañando, pero de alguna forma era transitoria, la intentaron levantar y la extendieron. Entonces, cuando usted ve declaraciones de migrantes que están ahí en la frontera o que están en Necoclí mismo o que están ya habiendo cruzado el Darién en Texas, ellos dicen, bueno, quién sabe si este título sí se va a levantar o no. Entonces lo llevaron como a un engaño de alguna forma, ellos creen que todavía no se va a levantar. Pero esa medida transitoria en un año preelectoral y en un volumen tal de migrantes, pues no se ve de otra, y creo que el gobierno del presidente Biden pues tiene que aplicar alguna decisión, y un título transitorio no puede quedarse en esa transitorialidad, y volvemos a aquel que es el más duro, como ustedes bien decían, que es el título 8, que es inmediata deportación o salida del país, no entrada siquiera al país. Bien, doctora María Emma Mejía, nuestra propuesta para hoy de Numeral en Colombia y Radio es retornar es. Para usted, ¿qué significa retornar es? Creer que hay posibilidades. Yo estoy convencida que los connacionales que llegaron ayer y lo vimos en una situación tan difícil, o los demás, creer que retornar puede ser lo más conveniente en lugar de tener una vida de ilegalidad, de marginalidad si usted no tiene su visa y sus papeles en regla. Entonces retornar es darle una posibilidad más a su país. Colombia Hoy Radio.